Oigan, esto se salió de control. Bienvenidos a una charla Robert más. Porque ya saben, hay fondo rojo. Ya subí un poquito mi tripié porque estaba muy abajo y como que sentí que me estaba encorvando. Y aparte no veo, ya soy un topo. Digamos que hoy vamos a tocar el tema del dinero, los negocios. Mira, la neta es que no quiero pensar en un nombre así bien concreto como de tesis, porque pues no. Pero digamos que en este video de cosas que creías de los scouts, este mito de que los scouts somos ricos o que solamente es para gente privilegiada, solamente dos scouts se refirieron a este tema que ponían en el comentario. Y es que pensándolo como muy profundamente, digamos que al momento de estar en el movimiento nos volvemos ricos porque conocemos lo que el movimiento puede aportar. Pero cuando por X y Y las circunstancias de la vida remando nuestra propia canoa, pues nos tenemos que separar un poco del movimiento, pues sí es como de, ay, soy pobre ahora. Digo, no por nada yo me trato de acercar al movimiento de alguna manera u otra y pues aprovecho las redes sociales. Y para el que no entendió el comentario, no nos preocupamos de la cuestión económica, sino de lo que se nos está aportando en cuanto a valores, experiencias y cómo puede ayudar a nuestra estabilidad mental. Porque es que luego los jefes se ponen bien exigentes y nos vuelven locos a los chavos. O cuando no te dejan vivir tu vida, Robert, y quieren que seas jefe a la de ella. Tú llegas a clan y traca, decía la Jerimoa. Ay, hace calor, estoy sudando mucho, pero ya aprendí mi aire acondicionado. Así se sudan las actividades. Si tú no sudas así en las actividades, tú no estás haciendo nada. Otro punto que quería tocar en esta conversación, en esta charla, Robert, es el dinero, la pasta, el cash, lo que mueve al mundo. Y cómo esto se ve reflejado en los scouts. Por un momento vamos a dejar de lado el artículo número 9 del scout es ahorrador y cuidadoso del bien ajeno y lo volvemos a retomar en un momento, ¿va? Digamos que la conversación que se abrió en los comentarios, incluso hermanos scouts de otros países nos estaban comentando, no, pues es que yo pago tanto de membresía, en este país no pago tanto, en este país pago tanto, e incluso unos chicos de escuadrón, un chico de escuadrón nos decía que él paga, en este caso 20 pesos mexicanos, un poquito más de $1 si ustedes son scouts de otro país que nos están escuchando. ¡Ay, es programa de radio! Y digamos que esto sí me sorprendió porque yo dije, son ciertos los rumores. Ya que en alguna ocasión del grupo del que yo vengo, pues sí siempre oyes hablar a los adultos, pues sí me gusta escuchar la opinión de los jefes de cómo se mueve el movimiento, porque pues a final de cuentas tú llegas al movimiento y ellos son los que más saben. Entonces mi jefe de tropa, que también fue jefe de clan en algún momento, me decía que sí había unos grupos en los que sí se manchaban un poquito respecto a lo que tenían que pagar. Y resulta que yo leyendo el manual del scout escrito por César Mecazaga, es que no saben, este libro, además del que ya se tiene de base de tropa, es una bendición porque te hace muy digerible toda la información si tú quieres conocer sobre la tropa en el movimiento scout. Y César Mecazaga dice que lo único que se paga en los scouts pues es la cuota anual para pertenecer a la membresía nacional y que a la vez la nacional te otorgue un registro internacional. Ya sabemos que en México e incluso de países de América Latina debe haber otras organizaciones que tal vez no estén afiliadas a una organización o federación de nivel internacional. Pero a final de cuentas el escultismo es esta forma educativa, esta manera de ver la vida, este estilo de vida, este conocimiento que se transmite de generación en generación porque a Baden-Powell se le ocurrió. Entonces yo me pregunto, ¿por qué habrá grupos que semana tras semana cobran un cierto porcentaje económico para que se pueda tener actividades? O tal vez lo cobran cada mes. Creo que ciertos gastos que se tienen que considerar en el movimiento, pues sí, más que nada la membresía a la organización, si tu grupo está afiliado a una organización, alguna asociación. Después de eso vendrían a ser los campamentos. Se supone que de manera anual deberías de tener por lo menos 3 campamentos. Durante todo el año se llegan a presentar algunos eventos. Que ojo aquí, scouts, si tú eres de tropa o de clan o incluso de manada y de alguna manera dices, ay, la voy a escuchar. Campamento implica que ya duermas más de una noche, ya hiciste campamento. Evento es que en un solo día vas y vienes, se hace la actividad, duermes en tu casa el día de la actividad, a lo mejor no vas a tu local de grupo, pero pues haces la actividad en otro lado con otros grupos, haciendo otras actividades, como por ejemplo cuando se hace la flor de lis en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Por último, otro costo a considerar creo que es los materiales de grupo, y ahí es donde yo podría justificar que semana tras semana a los scouts
se nos pida una cuota, a quienes se les pide una cuota en su grupo semana tras semana o mes tras mes. Pero ojo, a ustedes si les piden una cuota semana tras semana o mes tras mes, al final el movimiento Scout pues es este movimiento juvenil donde se te ofrece un recreamiento, un conocimiento, una actividad, y generalmente las actividades que se pagan como otras como el judo, el taekwondo, el ballet, no sé, clases de dibujo, clases de cocina, algo así que sea para los niños, los jóvenes e incluso los adultos, te llegan a cobrar entre unos 500 y 800 pesos mensuales, que aquí les va a estar apareciendo el precio en dólares por si ustedes son de otros países y también se quieren seguir uniendo a la conversación. Cuando hablamos de estas actividades deportivas, que incluso pueden ser actividades deportivas y que por algo te están inscribiendo en alguna asociación o federación para que formes parte del equipo y después ya vayas a las grandes ligas, se tiene en cuenta el tipo de deporte que estás haciendo. Por algo las clases de natación son más caras porque implican una alberca, el mantenimiento de la alberca. Repito, si a ti Scout te están cobrando algo semana tras semana o mes tras mes, evalúa la calidad de las actividades que te están ofreciendo. Por ejemplo, si te están dando materiales nuevos semana tras semana, si te están dando impresiones semana tras semana, pues las impresiones se tienen que pagar, pero digamos que el movimiento Scout como tal tampoco se trata de que te estén dando hojas y hojas semana tras semana, porque pues no es un método educativo formal y la manera en la que te están educando no debe de ser como la tradicional que te llegan a dar en la escuela. Si semana tras semana te están pidiendo, o a lo mejor estás haciendo construcciones, pues se entiende, se consigue material para que cada quien tenga su material. Pero si después tu grupo se lo va a quedar y así se va a ir tras generación, pues ahí sí uno dice, ah caray. Pero ahora que si te llega a tocar ir a un evento, pero a la hora del evento nada más te dicen, te tienes que presentar, tienes que llegar, y no te cobran lo que del evento, es porque a lo mejor, y ahí rescatamos el artículo número 9 de la ley Scout, pues tus jefes están haciendo que pagues lo del evento pues desde un principio, el campamento desde un principio, para asegurar tu asistencia a la actividad, o que ya pagues tu campamento y que te digan, es que ya lo pagaste, tienes que ir. No, chicay, tienes que ir, chicay. Jacala, tienes que ir, Jacala. Capucha blanca, no puedes faltar, es que ya lo pagaste. Hermano gris, ¿no te acuerdas que me estuviste dando un dinero para lo de tu campamento? Era para tu campamento. Sí, hermano gris. Que bueno, me parece un buen sistema para asegurar tu asistencia a los eventos, pero luego el permiso de los papás, luego los papás dicen no y no. Pero ahora, la neta, si no te están dando material bueno, chido, super cool, super guay, super bacano, y cada semana estás pagando y no te están pagando ni la membresía, pues mejor cámbiate de grupo. Cámbiate de grupo, porque seguro va a haber un grupo en el que no te van a estar sacando el dinero. Y esos scouts que se están clavando ese dinero, pónganse a pensar si están cumpliendo con su parte voluntaria dentro del movimiento. Pero ¿qué pasó contigo, jefe? ¿Qué pasó contigo, scouter? ¿Dónde quedaron tus valores, scout? Rey, quítenles la pañoleta a esos güeyes. Que en este caso, tú lobato o papá de lobato, papá de tropero o tropero, papá de caminante o caminante, papá de clanero o clanero, incluso adulto que le está tocando ser jefe, tienes que saber eso, que básicamente el movimiento Scout se mueve a través de voluntariado. Y pues si tú eres de San Pedro Garza García, de Lomas de Santa Fe o de Lomas de Polanco, güey, pues o sea, acuérdate de tu artículo número 4, güey. Y mucho cuidado con los estafadores, porque hasta en las mejores familias. Y eso me lleva a la parte 3 o 4 de cosas que creías de los scouts.